Expresiones y sentencias. Las expresiones son construcciones algorítmicas, compuestas de operandos, variables constantes y funciones, y combinadas con operadores. Eso es línea de programación. Las expresiones son construcciones algorítmicas. ¿Qué quiere decir esto, queridos jóvenes? Quiere decir que hay que desarrollar un pensamiento algorítmico en cada uno de ustedes. Ese tiene que ser un objetivo. Generar pensamiento algorítmico. Y cuando hablamos de expresión, dentro de construcciones algorítmicas, dentro de un pensamiento, debemos tomar en cuenta que existen solamente dos cosas fundamentales: los operandos y los operadores. Esos son los componentes básicos de una expresión dentro de una construcción algorítmica. Y construcción algorítmica quiere decir generar en ustedes pensamiento algorítmico. Ese es el tema, queridos estudiantes. Si baso mi análisis, mis acciones, mis decisiones bajo estas consideraciones, entonces estoy construyendo una forma de decir las cosas mostradas mediante fórmulas y expresiones matemáticas, una forma de decirle a la computadora cómo tiene que hacer. Yo le voy a ordenar. Las sentencias definen las acciones del programa y en el lenguaje Pascal, Object Pascal, estas sentencias son ejecutadas secuencialmente en el tiempo, nunca en paralelo o simultáneo. Otro aspecto importante. Las sentencias son ejecutadas secuencialmente en el tiempo, nunca en paralelo o simultáneo. ¿Qué componen? Y cómo funcionan las cosas, cómo se desarrollan, cómo se ejecutan. Object Pascal, que es la base de nuestro lenguaje, es el Pascal, digamos, moderno del siglo XXI, clasifica a sus operadores en unarios y binarios, atendiendo la actuación de ellos ante uno y dos operadores. Así, por ejemplo, la operación de la suma necesita dos operandos y su operador es la suma. Por lo tanto, este operador es binario porque actúa sobre dos elementos. Voy a sumar A con B, por lo tanto, este operador está en medio de los dos, ¿no es cierto?, para sumar dos valores. Y cuando digo dos, estoy hablando binario. Igual ocurre con la resta o sustracción, la multiplicación y la división. En cambio, el operador de negación, NOT, actúa ante un solo operando. Ahora, si yo utilizo un operador NOT, ¿el operando de qué tipo tiene que ser? No puede ser esta operación binaria. Es un operador que actúa en un solo valor. Y este valor no puede ser un número. No. Porque la palabra NOT es negación.
es negación. Tiene que actuar sobre un operando que es de tipo booleano. Es decir, este operador tiene un valor de verdad, que es verdadero o falso. Los operadores binarios pueden ser multiplicativos, aditivos y también relacionales, tal como se detallan en la siguiente tabla. ¿Están viendo aquí? ¿Están viendo acá? Aquí comparamos números, porque estamos hablando de relaciones numéricas, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de suma, resta, número. Multiplicación, división, div, número. Mod, número. AND, conjunción. Los operandos, valores de verdad. Variables con un valor de verdad. OR, XOR. Estos son disyunción inclusiva y disyunción exclusiva. Nunca he manejado SHL, ni siquiera sé de qué sirve, SHL tampoco y arroba tampoco, pero sí not. Cuando digo not end of file, que hemos estado utilizando en algún programa. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? De un nivel de precedencia. Primero, ¿cuál? Segundo, ¿cuál? Tercero, ¿cuál? Cuarto, ¿cuál? Todos estos operadores, por lo tanto, son de tipo binario. De tipo binario. ¿Qué estamos pretendiendo ahora, queridos jóvenes? Hemos observado alrededor de unos 10 programas. 10. Hemos visto sus particularidades. Hemos visto sus características. El accionar. Ahora, ¿qué queremos darle? Queremos darle un fundamento teórico a esos programas. De tal manera que con un fundamento teórico podemos ampliar, vamos a ampliar nuestros conocimientos para que vayamos luego a analizar, a estudiar otros programas, otras estructuras de elementos de programación. Y de esa manera vamos a ir formando conocimiento y generando habilidades y destrezas en el manejo de un lenguaje. Yo veo con toda la experiencia que tengo de enseñar programación y por supuesto de haber aprendido programación, porque a veces uno aprende con defectos. Y quitarse los defectos es más difícil que aprender. Es más difícil quitarse un defecto. Por lo tanto, la clase es importante, porque no hacemos una clase, tradicional, ¿no es cierto? ¿Qué estamos haciendo? Son clases de carácter de instrucción. Yo soy un instructor de ustedes, no soy un docente. En ese término medio rimbombante, esa docencia. No. Soy un instructor que instruye detalles relativos a un lenguaje.
a un lenguaje. Y todos esos detalles relativos a un lenguaje, Señor, apréndase. Si es de memoria, mucho mejor. Mucho mejor. Porque después ya no voy a tener necesidad de ir al libro, no voy a tener necesidad de ir al manual, no voy a tener necesidad de ir al help. Y por otra parte, no voy a dudar de lo que sé, cómo debo elaborar, cómo debo hacer. Entonces, memorizar es importante, por lo menos en este campo del conocimiento ingenieril. Porque lo que vamos a hacer, jóvenes, no es prosa, no es verso, no vamos a cantar a los pajaritos, ni vamos a cantar a la luna. Vamos a elaborar código, vamos a elaborar programas que resuelven problemas. Y los problemas en la ingeniería están por doquier. A la vuelta de la esquina hay problema. Más allácito hay problema. Más acácito hay problema. Al frentecito hay problema. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué tipo de problema? Problemas de carácter numérico, de cálculo numérico. Entonces, ¿qué estamos pretendiendo? Cambiar un poco nuestra forma de ver y de hacer las cosas. ¿Cómo? Algorítmicamente. Ese es el objetivo. Existe un orden de evaluación de los operandos. Por eso aquí dice nivel de precedencia. Alta, baja, intermedia. Y este es determinado por los niveles de procedencia de los operadores. Hay precedencia, ¿no es cierto? Y eso está basado en los operadores. Y esto está definido de acuerdo a la estructura del lenguaje. Este nivel de precedencia es estructura del lenguaje. Bien, los operadores unarios poseen la más alta prioridad, mientras que los relacionales las más bajas. Aquí están los unarios y aquí están los binarios relacionales. La precedencia más baja es esta y la más alta es esta. En cualquier circunstancia, al escribir expresiones, tengan presentes las siguientes reglas. Cuando un operando se encuentra entre dos operadores con diferentes precedencias, se ejecuta primero el de más alto nivel en base a esta tabla.
En el caso de un operando, en caso de que un operando se encuentre entre dos operadores con igual precedencia, la ejecución se realiza de izquierda a derecha. Use siempre paréntesis cuando tenga dudas sobre las precedencias. Las expresiones entre paréntesis tienen la prioridad de ejecutarse como un simple operando. Estas tres reglas son muy importantes cuando uno tiene alguna duda en la ejecución de una expresión. Operadores. Object Pascal considera 6 clases de operadores en atención al tipo de datos. Eso ya hemos estudiado, tipos de datos. Estos son los aritméticos, de bits, booleanos, de string, de conjunto, relacionales y el operador puntero o apuntador a una variable, que muy poco se utiliza. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en nuestros programas elementales? Vamos a tener operadores aritméticos, vamos a tener booleanos, de string, ¿sí? De conjunto y relacionales. Los operadores de bits y de puntero normalmente no se utilizan en aplicaciones elementales. Los operadores aritméticos pueden ser binarios y unarios. Los de la primera categoría corresponden a la adición, sustracción, multiplicación y división. División entera y residuo. Residuo con mod, división entera con barra. Estos dos últimos operadores solo están destinados a operandos enteros, ¿cuál? La división entera y el residuo. Mientras que los otros pueden ser operandos de tipo entero y o real. Si ambos operandos son del mismo tipo, el resultado también es del mismo. Si uno o más operandos son del tipo real, el resultado es real, siendo de 6 bytes si se ha declarado la directiva de compilación pesos n signo negativo, o de 10 bytes, que quiere decir extendido, si la directiva es pesos n signo positivo. Por supuesto que la operación de división obtiene un resultado real, independiente del tipo de los operandos. La división entera, entonces, no es esta barra, sino es la palabra div. Los operadores aritméticos unarios son el de identidad más y el negativo, que es el signo menos, en un operando, teniendo como resultado el tipo del operando. En la tabla se condensan los tipos de operandos y resultados de los operadores aritméticos. Esta es la tabla con los operadores aritméticos. Las operaciones aritméticas normales, la división entera, el residuo o módulo para operandos binarios. Signo de identidad y signo negativo para operaciones unarias. Esta es la tabla de operadores booleanos. Primero, la negación, el ilógico, que es la conjunción, el OR, que es la disyunción inclusiva, y XOR, que es la disyunción exclusiva. Estos son los operadores de relación que siempre hemos utilizado, y el resultado de estas operaciones, siempre es un booleano. Es decir, el resultado es verdadero o falso.
Eso quiere decir booleano. Y hay un operador más de tipo relacional, que es la operación de in, que pregunta si un elemento está dentro de un conjunto. Esa es la operación in, como pregunta. Tal cosa in tal otra cosa, quiere decir, este elemento está dentro de este conjunto de valores, eso quiere decir el operador relacional in. Se debe dejar en claro que las operaciones con los operadores igual, diferente, menor, mayor, menor o igual, mayor o igual, deben ejecutarse entre tipos compatibles y está permitida la comparación entre un real y un entero. Son compatibles porque son valores numéricos. Real o entero es un valor numérico. Por lo tanto, son valores compatibles. Para el caso de un string formado por caracteres de códigos ASCII, las comparaciones se realizan de acuerdo al orden de los códigos. Por ejemplo, arroba es 64, ahí está el orden, ¿no es cierto? Una O con tilde es 162, ese es su orden, ese número es orden. A eso se refiere cuando se menciona códigos ASCII. Estructuras de datos. El Object Pascal no solo posee tipos de datos escalares, que son los que se trabajan entre los operadores aritméticos, ¿no es cierto? Voy a sumar A con B. A y B, si voy a sumarlos, son escalares. También posee los denominados tipos estructurales, o sea, estructuras de datos. Estos pueden ser arreglos. Estos pueden ser arreglos, es decir, vector o matriz. Pueden ser conjuntos, set. Pueden ser archivos. Y finalmente, tipo registro, o sea, record. Fíjense cómo estoy separando en función de la palabra que identifica la estructura. Los arreglos son array. Los arrays son de un índice, por lo tanto vector. Los arrays son de tipo matriz y por lo tanto tienen dos subíndices, o son conjuntos que se identifican como set, son archivos que pueden ser de texto o binarios y son de tipo registro que solo se identifica como record. Los tipos estructurados permiten que se almacenen más de un valor. Ese es un tipo estructurado, jóvenes. Dice, los tipos estructurados permiten que se almacenen más de un valor. Un vector, por lo menos dos valores, ¿no es cierto? ¿Para qué voy a tener un vector de un solo valor? De un solo valor, suficiente un escalar, ¿no es cierto? Suficiente un escalar. A eso se refiere. Los tipos estructurados permiten que se almacenen más de un valor. Permiten. Entonces, fíjense cómo vamos construyendo ahora teóricamente las características de las entidades que vamos a utilizar en este lenguaje de programación. Las entidades, que son los diferentes
tipos de redes que van a manejar ciertos tipos de datos que ya hemos estudiado. Tipos estructurados de datos representan un grupo de elementos de datos relacionados que residen en memoria. Nos referimos a la memoria RAM. Ellos pueden procesarse en sus partes individuales, como también pueden realizarse operaciones en la estructura de datos como un todo. Esta es otra característica importante de la operabilidad de las estructuras de datos. La operabilidad. ¿Cómo los puedo operar? Dice, ellos pueden procesarse en sus partes individuales, como también pueden realizarse operaciones en la estructura de datos como un todo. Delphi, a través del Object Pascal, incluye declaraciones de tipos que le permiten crear sus propias estructuras de datos a partir de datos sencillos. Esto es algo muy, muy importante e interesante. De principio, así con esta lectura, un tanto difícil de entender el alcance, pero es importante ya manifestar a estas alturas que se pueden declarar tipos, ¿no es cierto?, que le permiten crear sus propias estructuras de datos. Y a esos tipos les vamos a poner un nombre en español, en nuestro idioma, pero a partir de datos sencillos. En esta sección aprenderemos sobre las siguientes estructuras de datos, incluyendo cómo y por qué se usan y además qué beneficios representan. ¿Qué quiere decir esto? Que en este lenguaje no solo se manejan datos escalares, es decir, voy a sumar A con B o los voy a multiplicar. Esos son datos escalares, son datos solitos, únicos, que tienen valor. Son variables con valor, con una asignación de valor. Pero cuando se tratan de estructuras de datos, entonces estas estructuras van a permitir almacenar más de un valor. Y las operaciones que vamos a realizar con estas estructuras dependen del tipo de la estructura de datos que vamos a diseñar, vamos a establecer dentro del lenguaje. ¿Cuáles son los arreglos? Ya conocemos, array vector, array matriz. Registro no conocemos, es record. Conjuntos no conocemos, es set. Como ustedes pueden observar, estamos empezando a rascar, disculpen la expresión, la comparación medio ortodoxa, a rascar la cabecita del iceberg, porque debajo de ese mar existe un bulto grande, el iceberg, esa masa de hielo inmensamente grande que es la estructura del lenguaje, son los mecanismos con los que manejo información, son los mecanismos con los cuales genero procesamiento de los datos. Es toda una masa de conocimiento e información. Y esto hay que conocer. Cuando ya he aprendido a manejar unos 10, 15, 20 programas, pues la amplitud del lenguaje sigue creciendo, sigue creciendo. Cuando voy, por ejemplo, a una masa de agua, estoy en pleno océano, yo puedo ver el horizonte. Allí está el horizonte, ahí está la última línea de agua.
Voy avanzando y esa línea va avanzando. Voy abriendo nuevos horizontes. Eso es programación, queridos jóvenes. Mientras más avanzó, aparecen nuevos horizontes, hasta que he llegado del continente americano al continente europeo, ¿no es cierto? Porque he ido avanzando. O he llegado a una isla. Bueno, ahí está la isla. En todo caso, he llegado a Europa o he llegado al África, porque he ido avanzando en ese mar de conocimientos. Y eso tengo que hacerlo. Eso tengo que hacerlo. ¿Saben qué? Llega un momento en que ya nadie más me puede enseñar. ¿Por qué? Porque he llegado al umbral del conocimiento del que me enseñaba. Y ese umbral no es único. No he llegado al final. No he llegado al puerto allá al frente. Estoy por ahí nomás. Y los lenguajes cada vez son más grandes, queridos compañeros. El lenguaje Delphi 2002 viene en un CD. En un CD. ¿Qué volumen hay de información en CD? Mínimo. Un MATLAB viene en 2 DVDs. En 2 DVDs. ¿Se dan cuenta, jóvenes? El volumen de información al que me estoy enfrentando para cada vez aprender a manejar mejor ese lenguaje. Muy bien. ¿Qué queremos saber de las estructuras de datos? Los tres. Ya hemos manejado unidimensionales, array. ¿Hay necesidad de leer? No creo. Tal vez. Un array es una estructura de datos estática en la que se guardan un número fijo y finito de datos del mismo tipo. Los datos se almacenan en posiciones contiguas de memoria que se referencian con un único identificador de variable y cada una de esas posiciones con un subíndice. Si el array tiene una única dimensión, se denomina vector o lista. Estas estructuras pueden tener como tipo base datos simples, pueden ser enteros, reales, boolean, o estructurados, pueden ser registros u otros array. Fíjense cómo la capacidad de manejo de información crece. Fíjense, esto es clarísimo. Si el array tiene una única dimensión, se denomina vector o lista, pero eso no es lo único. Estas estructuras pueden tener como tipo base datos simples, enteros, reales, booleanos, etc., o estructurados. Pueden ser registros, incluso otros array. Para declarar un tipo array, se referencia el identificador del tipo seguido del signo igual. De la palabra reservada array, estoy leyendo esto, del tamaño del array, encerrado entre corchetes, de la palabra reservada of y del tipo base de los datos con que se va a llenar. Por lo tanto, la sintaxis, explicada aquí en palabras, se muestra en el formato siguiente. Este es el formato de un array tipo vector o lista. Este es el formato. ¿Qué se hace? Normalmente se define el tipo, clase,
es un array de cadenas, cada uno de 20. Por lo tanto, estamos hablando de 800 caracteres. Cada uno tiene 20. Son 40, 20 por 40, 800. Este es el tipo. Pero el tipo se debe asignar a una variable. Solo así voy a poder manejar, administrar esta estructura de datos. Ese es el ejemplo 1. Ejemplo 2. Los días de la semana son lunes, martes, etc. Las horas de trabajo son array días de semana que son de tipo entero. Pues no vamos a hablar, he trabajado un cuarto de día, ¿cierto? Entonces, tengo D, día, semana. Tengo H, horas, trabajo. Un segundo ejemplo en el que se establece el tipo y el tipo se asigna a una variable. Por lo tanto, día, semana no me interesa como elemento de lenguaje, de código. Horas, trabajo no me interesa. Lo que me interesa es D y H, porque esas son las variables que tienen estas estructuras, evidentemente. Evidentemente. Arreglos multidimensionales. Las estructuras de datos que soportan más de una única referencia de subíndice al mismo elemento reciben el nombre de arrays multidimensionales. Los más usados de estos arrays son los arrays de 2 dimensiones. Hay lenguajes con arrays de 3 dimensiones. En nuestro lenguaje, solo 2. La declaración de este tipo de arrays no difiere en nada de los arrays unidimensionales, solamente en el apartado en el que se define el tamaño del array. Se separan por comas los elementos que conforman la lista de las magnitudes que van a controlar las dimensiones del array. Aquí tenemos un array bidimensional. ¿Qué es un array bidimensional? Es una matriz. Tiene un identificador, la palabra array, el tamaño 1 y el tamaño 2. La palabra reservada of y el tipo base del array, que puede ser real, normalmente o entero. ¿No es cierto? Entonces, declaramos el tipo, notas, es de tipo 40 filas y 10 columnas, que lleva números reales. Esta estructura vamos a asignar a variables. ¿Cómo? Utilizando este tipo, notas, a la variable notas alumnos, pero también alternativamente podemos definir este tipo de esta manera, que es alternativa. Aquí ya está el nombre de la variable y la estructura del array. Aquí primero se ha definido la estructura del array y luego se ha asignado esa estructura notas a la variable notas alumnas. Y arriba notas alumnos. ¿Tienen alguna pregunta, queridos jóvenes? ¿Está todo claro? Bien,
¿Dónde van a encontrar esta información si quieren ampliarla? ¿Dónde van a encontrar? En el tercer libro que está en la librería La Económica. El autor, Luis Joyanes Aguilar, el título del libro, Borland Delphi. Muy resumido, bastante resumido. Mayor cantidad de información, por supuesto que hay, y en Internet. ¿Qué se llama el libro? Se llama La Biblia del Delphi. La Biblia del Delphi. Autor Marco Cantú, tal como se escucha. Marco Cantú. Marco Cantú. Cantú. La Biblia del Delphi. Marco Cantú. Y hay otro libro que dice Programación Delphi. Autor, voy a anotar, Francisco Charte. Programación Delphi, Francisco Charte. 2 libros, en realidad 3. Estos 2 últimos, la Biblia del Delphi, Francisco Charte, pueden bajar de internet. Pueden bajar de internet. Los que quieren el libro físicamente, fotocopia del libro Borland Delphi de Luis Joyanes Aguilar. A veces, en la mayor parte de las veces, a mí me gusta tener el libro físicamente. A otros les gusta ver la pantalla. A mí me gusta, pero no tanto. Yo prefiero tener el libro. Sobre el libro agarro mi lápiz y anoto mis comentarios, mis conclusiones, mi análisis. Está anotado en el libro. Perfecto. A nadie hace daño. A mí me ayuda. Si alguien quiere leer mi libro, bueno, aguántese, ¿no es cierto? Aquí está el libro, mira, está con mis notas. Eso a mí me sirve, porque es el libro de mi propiedad, de mi uso. Y pongo notas en el libro, porque esas notas son indicativas, son orientativas. Cuando viene un problema, tengo algún inconveniente en algún programa, en alguna aplicación, al tiro me acuerdo, en tal página de tal libro anoté tal cosa, leo, reviso. Y eso me ayuda, eso me ayuda. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada uno tiene que generar su mecanismo de aprendizaje. Tiene que generar su mecanismo de aprendizaje. Sobre lo que estoy ahorita mirando y ustedes están mirando, ¿cómo puedo escribir una nota de ayuda? Tengo que hacer un poco de malabarismo, ¿no es cierto? Para ponerle una flecha por acá y decir, bueno, a Axito le voy a poner una flechita, le voy a poner una indicación. Cada uno busca sus mecanismos de aprendizaje, de desarrollo, etcétera, etcétera. Perfecto, no hay problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Observarán, existe una dinámica. Existe una dinámica. Y la dinámica la voy a diseñar. Yo voy a diseñar la dinámica con la cual voy a enfrentar el aprendizaje de un lenguaje, cualquiera que sea, puede ser Delphi, MATLAB, Python, Java, no importa, no importa. Tengo que generar una estructura mental de estos aspectos. Tengo que estructurar las cosas.
para que cuando haya un nuevo ejercicio, una nueva necesidad, entonces busque los mecanismos que he desarrollado yo mismo para dar respuesta a una necesidad. A una necesidad. Y hay cosas de esa naturaleza, ¿no? A ver, yo les comento. Supongamos que aquí tengo una matriz. Supongamos que aquí tengo una matriz. A ver, vamos a anotar. A ver. Voy a anotar aquí. A ver, digo A. Y aquí tengo otra matriz. B. ¿No es cierto? Una matriz, así como he identificado aquí, tiene un identificador. Esta es una matriz y esta es otra matriz. Cada una de ellas es una unidad, ¿no es cierto? Normalmente, ¿cómo tengo que escribir? Así, ¿no es cierto? Así tengo que escribir. Así voy a demostrar las matrices. Aquí tengo A y aquí tengo B. Pero, ¿qué tal si alguien me dice, sabe qué? La primera fila de A, que venga inmediatamente al lado, la primera fila de B. Entonces, ¿qué estoy pretendiendo? A ver, estoy pretendiendo esto. Esto estoy pretendiendo. Así estoy queriendo que la computadora me escriba, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Aquí está. Así estoy pretendiendo. Así estoy pretendiendo. Tengo A y B y quiero que me escriba así. En cualquier, ¿cómo se llama? En cualquier software. Perdón, en cualquier componente. Así quiero que me escriba. Primera fila de A, una rayita para separar. Primera fila de B. Segunda fila de A, una rayita, segunda fila de B. Parece fácil, ¿no es cierto? Oh, se hace facilito. Se hace facilito. Claro que sí. La cosa es cómo, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a escribir esto? Y saben que hay, ahorita me voy a acordar el nombre, he olvidado. Hay un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales. Uno se llama el procedimiento de Doolittle, y el otro se llama el procedimiento de Kraut. Así se llama. Procedimiento de Doolittle. Y el otro se llama procedimiento de Kraut. Ambos procedimientos hacen que esta sea U y esto sea, normalmente le llaman los autores, a esto le vamos a llamar L, esto le vamos a llamar U. De tal manera que A
va a ser igual al producto de L por U, descomposición de matrices. Hay dos procedimientos, Doolittle y Kraut. Entonces, alguien dice, yo quiero escribir ambas matrices, de tal manera que cuando multiplico L por U, me restituye la matriz A. Me restituye la matriz A. Entonces, mostraremos así como dice el procedimiento y cómo lo expone, ¿no es cierto? Y por supuesto que estos procedimientos tienen su algoritmo. Tienen su algoritmo. De manera que hay mucho, primero por aprender, como método numérico, y también hay mucho por trabajar. Porque una vez que he entendido el método numérico, voy a querer escribir un programa, ¿no es cierto?, que me descomponga la matriz A en el producto de dos matrices, donde normalmente la matriz L es una matriz triangular inferior y U es una matriz triangular superior. Y a partir de la matriz U, yo voy a poder resolver el sistema de ecuaciones que dice A multiplicado por X igual a B. Igual a B. ¿No es cierto? Igual a B. Sistema de ecuaciones lineales. Y no estamos hablando los sistemas que han aprendido a resolver en álgebra 2, ¿no? 4 por 4, 5 por 5. Pues en el momento en que les daban 10 por 10, ya todos se enojan, ¿no? ¿Cómo, pues, ingeniero, vamos a hacer 10 por 10? Usted está loco. ¿Por qué? Porque el trabajo es manual. Pero cuando se trata de aplicaciones en el área de estructuras, esta matriz puede ser de 1000 por 1000. O sea, 1000 filas, 1000 columnas. Aquí dentro 1.000.000 de elementos. 1.000.000 de elementos. Muy bien, esto no es parte del texto que estamos mirando, así que le vamos a poner en color rojo como un comentario de las cosas que se pueden hacer con matrices. Muchas cosas se pueden hacer, así lo vamos a dejar para una posterior oportunidad. Jóvenes, como ustedes pueden ver, hay mucho por aprender. Hay mucho por aprender. Primero la parte algorítmica, es decir, el procedimiento, el pseudocódigo, el diagrama de flujo, y luego su automatización mediante el lenguaje de programación. Mediante el lenguaje de programación. Y libros de eso hay por los raudales, hay un montón. Hay un montón. Justo antes de entrar a vuestra clase, a nuestra clase, estaba revisando cómo puedo bajar de internet un libro de cálculo numérico. Un libro muy interesante. Un libro muy interesante. Ahorita les digo, un libro muy interesante. Del autor, de los autores John Matthews y Curtis Fink. Está en internet, no sabía. Yo he sacado una fotocopia de este libro que está en la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Acá lo tengo el libro en manos. ¿Y qué dice el título? Dice Métodos numéricos con MATLAB.
Autor John Matthews y Curtis Fink. John Matthews y Curtis Fink. Les voy a mostrar cuál es el URL para bajar ese libro. A ver, ¿dónde está? Creo que está aquí. A ver. El URL, la página web. Ahorita les voy a mostrar dónde está. Por Gauss Jordan básico. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Están viendo Word? ¿Están viendo un pseudocódigo en azul? Creo que no. No, Inge. Ahorita les voy a mostrar un segundito. Dejar de presentar. Volver a presentar. Aquí está. A ver, aquí está. Aquí está. Aquí están las dos páginas URLs que ustedes pueden intentar bajar este libro. Los autores son Matthews y Fink. El primero es John Matthews y el otro es Curtis Fink. El libro se llama Métodos Numéricos con MATLAB. No sé con cuál de ellos he bajado, pero con uno de estos ustedes pueden copiar y bajar ese libro. Les va a servir para la materia de análisis numérico que viene después. ¿Han copiado? Pongan en el buscador, en el Google. Uno de ellos les va a permitir bajar este libro. Muy bien, me escapo de acá y voy a ir a aquello que estábamos viendo. Dejar de compartir y compartir de nuevo. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta. Adelante. ¿El primer parcial va a ser este capítulo 5? Por supuesto. Por supuesto. Este capítulo 5 es apoyo a los 10 u 11 programas que hemos elaborado. Es un simple apoyo teórico. ¿Quién me ha preguntado? José Andrés Inge. Aquí está. José Andrés Guzmán. José Andrés Guzmán. No pregunto cosas teóricas. Lo que estamos viendo es el respaldo teórico a la programación. Entonces, ¿qué vamos a preguntar? Diagramas de flujo, diagramas de Nash-Schneiderman, pseudocódigo y programación. ¿Está bien? ¿Está claro, José Andrés? Sí, ingeniero, gracias. Ok. A ver, de este libro que les comentaba, ¿qué página es? 130 y se he olvidado. Aquí está, a ver. Hay un subtítulo que dice eliminación gaussiana y pivoteo. En la versión que yo tengo del libro, que es fotocopia, a ver qué versión es este libro, para un poco orientarlos, ¿no? Que sepan a qué me estoy refiriendo. Es la tercera edición de este libro. Y en este libro, en la página 100, en esta tercera edición, hay un subtítulo 3.4, dice eliminación gaussiana y pivoteo.
eliminación gaussiana para resolver sistemas de ecuaciones lineales en la materia de álgebra 2. Ustedes han visto y les han dado ejercicios, tareas para resolver manualmente, ¿no es cierto? En la página 150 de este libro dice programa 3.2, triangularización superior seguida de sustitución regresiva. Cálculo de la solución del sistema de ecuaciones AX igual a B, aquí como estamos viendo, mediante la reducción a forma triangular superior de la matriz ampliada AB. De la matriz ampliada AB. Voy a anotar lo que está en el libro. De esta matriz. Seguida de la sustitución regresiva. Hay un programa. Solo que este libro es en lenguaje MATLAB. En el lenguaje MATLAB. Cuando yo hago análisis numérico, muestro MATLAB y muestro Delphi, ambos. ¿Para qué? Para que el estudiante aprenda a manejar el tema de resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Y no se olviden que sistemas de ecuaciones lineales se utiliza en el análisis estructural mediante el método de la matriz de rigidez. Mediante el método de la matriz de rigidez. Y ahí se resuelven sistemas pequeños, ¿no? Tampoco se dan estructuras muy grandes. Se resuelven sistemas de 6x6, 8x8, 10, 12, de ese nivel. Creo que nunca he visto que el profesor enseñe a resolver una estructura de más de 20 ecuaciones y 20 incógnitas. Y sabemos, ¿no? Todos sabemos que mediante el Excel se puede resolver eso. ¿No es cierto? Todos sabemos, rayo la inversa con Excel y listo. Pero si se trata de una estructura ya diferente, grandecita, entonces el lenguaje de programación es importante, ¿no es cierto? Por ejemplo, una estructura que va a generar una matriz de, qué sé yo, 200, 300, 400 líneas y 400 columnas. Entonces, ahí ya hay necesidad de hacer lenguaje de programación, ¿no es cierto? Lenguaje de programación. Y tenemos, por lo tanto, una carrera de formación académica que es la ingeniería civil con muchísimas aplicaciones de análisis numérico. Muchísimas aplicaciones. Solo que, como les decía, no de una manera muy amigable, así. De una manera no muy amigable, donde en nuestra carrera nos hemos convertido en paqueteros, ¿no? Utiliza tal paquete, resuelve su problema. Listo, ya está. Está resuelto. Pues. Pero el momento en que me dicen, ¿sabe qué? No puedo utilizar tal paquete, les decía ayer, antes, no sé qué día, hemos dejado de ser ingenieros. Porque todos nos han enseñado solo manejando paquetes. Caja negra. Y cuando nos dicen, prohibido la caja negra, ya está. Nuestra estantería de conocimiento se va al piso, queridos jóvenes. Entonces,
en la carrera de ingeniería civil, en nuestra estructura curricular, eso está previsto. ¿Mediante qué? Mediante dos materias, 2 semestres académicos. Computación para ingeniería, lo que estamos viendo, y próximo semestre, análisis numérico. Análisis numérico. Muy bien, ahí lo dejaremos, 6:37. Hemos visto algo de expresiones, ¿no? Aquí hemos visto operandos y operadores. Hemos visto precedencia. Y ahora estamos en estructuras de datos. Estructuras de datos. Y de esto hemos visto vectores y matrices. En cuanto a programación, hemos visto suma y producto de matriz. Y hoy, miércoles, el día lunes, ya no me acuerdo qué fecha es, creo que es 11, vamos a ver registros. Algo sumamente interesante, el tema de registros. Eso vamos a ver en la siguiente clase. Registros. En un registro no solo guardamos números, como en un vector o una matriz. No solo guardamos números. Podemos guardar en registro toda nuestra información. Nombre, apellido, dirección, tamaño, peso. Y podemos guardar también nuestro top secret, yo le llamo. ¿Saben cuál es nuestro top secret? Que ustedes son los únicos que conocen, ¿verdad? Ni a sus papás les muestran eso, su rendimiento académico. ¿Les muestran? ¿Su papá tiene su código y su contraseña? No creo. De ninguno de ustedes. Solitos ustedes saben cómo anda el rendimiento académico. ¿Me ha ido bien? ¿No me ha ido bien? ¿Me ha aplazado? Ese es el WebSys en el que ustedes tienen usuario y contraseña. El top secret. Muy bien, jóvenes. Hasta el día lunes. Hay mucho para estudiar. Hay libros, hay tarea, hay una práctica. Por favor, trabaje. Muy buenas noches.